realmente comunes y las que vemos de manera más usual en los pacientes de nuestro país. Eh, bueno, entonces, a grosso modo hay muchas maneras, ¿verdad?, de clasificar las infecciones de transmisión sexual, pero bueno, vamos a clasificarlas de acuerdo a la etiología. La etiología es pues el factor causante, entonces acorde al factor causante, a grosso modo pueden ser mayormente virales, que tenemos en estas, la enfermedad por herpes tipo 1, tipo 2, el virus del papiloma humano y el VIH. Pueden ser bacterianas, como la clamidia, la gonorrea, la sífilis, o pueden ser parasitarias, como las tricomoniasis y las ladillas. En general, obviamente se define una entidad como esta como una enfermedad de transmisión sexual cuando su transmisión sea por medio del contacto de fluidos por vía sexual, ya sea por vía oral, genital o orogenital. Muchas de estas infecciones también pueden transmitirse de la madre al hijo y esa es una infección con transmisión perinatal, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a desarrollar un poquito cada una de estas entidades, o la mayoría por lo menos, y la idea, pues, igual que la vez pasada, es clarificar dudas y que ustedes participen. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Bueno, entonces vamos a empezar con una de las más comunes, que es la enfermedad por el virus del herpes. Entonces, sobre el virus del herpes tenemos que saber que hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. A grosso modo, el tipo 1 es el causante de las infecciones que son orales, es decir, bucales, alrededor de la boca. Y el tipo 2 es más comúnmente el causante de las infecciones a nivel genital. Sin embargo, podemos tener infecciones cruzadas, es decir, tipo 2 en boca y tipo 1 en genitales, pues por contacto orogenital, es decir, por sexo oral. Típicamente el herpes lo que va a presentar son unas lesiones como una especie de vesícula, que inicialmente pues va a ser la vesícula, luego se va a romper esa vesícula y va a quedar sobre la ulcerita. Entonces, por ejemplo, los fuegos de la boca, que todo el mundo, mira, tiene un fueguito o algo así. Esos conocidos, ¿verdad? Comúnmente como fuegos, son pues simplemente lesiones producidas por el virus del herpes tipo 1 a nivel perioral o a nivel de la cavidad oral. Típicamente, ¿verdad? Esa es la lesión. Muchas veces, sobre todo cuando aparece la primera vez, es cuando va a ser más florido, o sea, cuando van a tener más vesículas. Esta es una imagen de cómo se vería más o menos cuando es a nivel genital. Entonces se ven como en racimos un montón de vesículas formando como racimos que confluyen en ciertas áreas que luego se van a romper y luego que se rompen queda una especie de costra y va a ser durante este periodo, cuando tenemos las lesiones activas, que va a ser infeccioso. Entonces, ¿cómo se transmite? Se transmite por contacto directo con la secreción que produce pues este tipo de lesiones cuando son activas. Ahí el asunto es que, por ejemplo, muchas veces una mujer o un hombre incluso podrían tener lesiones por esta entidad sin incluso darse cuenta. La primera vez, como les dije, que la persona tiene el primer cuadro, la primera vez que se infecta, usualmente va a ser algo muy sintomático, puede incluso darle fiebre, dolor de cabeza, malestar general, pero una vez que se infecta, el virus no se va a curar, es decir, el cuerpo humano no tiene la capacidad de curar la mayor parte de las infecciones virales, entonces este virus en particular va a quedarse viviendo por ahí, en ciertos sitios del cuerpo, y puede estar dando síntomas cada cierto tiempo. Entonces es típico que cada vez que la persona tiene algún otro tipo de condición que comprometa su salud, es decir, que las defensas estén bajas, por decirlo de algún modo, esto puede volver a aparecer. Entonces pueden estar apareciendo a lo largo de la vida asociadas al estrés, a otros procesos mórbidos, a otras infecciones. Entonces es una infección que se presenta una vez, pero que puede pasar muchas veces. Lo bueno ahí es que sí tiene tratamiento. Y el tratamiento es muy simple, es una pastillita, hay de varios tipos, pero digamos que la más común se llama aciclovir. Es un medicamento que lo que hace es pues contrarrestar la replicación del virus. El tratamiento importante ahí es que es más efectivo cuando se da en las primeras 72 horas de que aparece una lesión como esta. Entonces es muy importante que si tenemos vesiculitas como esas, consultar para que les den tratamiento rápido. Si el tratamiento se da luego de que pasaron 72 horas, ya no es tan efectivo y no tiene tanto sentido darlo. ¿Por qué no tiene sentido darlo? Porque igual la lesión se le va a quitar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace dar el tratamiento de manera temprana es que se quite más rápido, pero de cualquier manera se le va a quitar en una persona, evidentemente, ahora que tiene su sistema inmune funcionando de manera adecuada. Entonces, lo que hace el tratamiento es que se quite más rápido y además hay personas que, como les dije, les puede estar dando a cada rato. Entonces, si tienen más de 5 episodios en un año, ya eso se llama lesiones por herpes que son recurrentes. Y cuando pasa más de 5 veces en un año, le damos tratamiento para suprimir, es decir, para evitar que le estén dando.
y se da un tratamiento por un periodo largo de tiempo de hasta 6 meses. Entonces creo que esto es muy común, creo que probablemente todo el mundo ha visto alguna lesión herpética, particularmente en la boca, muchas veces, incluso en los niños, es común también, ¿verdad? Por transmisión a veces de juguetes y demás cosas que se meten a la boca, entonces por secreción, por saliva, podría transmitirse entre niños. Aquí ven otro ejemplo, estas son lesiones genitales, aquí ven un acercamiento, como se ven las clásicas, ¿verdad? Vesículas. Cuando ya le ha dado a la persona los episodios subsecuentes, es decir, cuando le vuelve a dar luego la primera vez, muchas veces la gente refiere que tiene como síntomas premonitorios, como que sabe que le va a dar, que empieza como con un ardor, con una molestia en algún sitio específico, o una sensación quemante, y luego aparecen las lesiones. Bueno, entonces eso es más o menos lo que les quería contar sobre el herpes. Es una infección muy, muy común. Luego tenemos esta, que es uno de los grandes temas, ¿verdad?, en cuanto a infecciones de transmisión sexual, que es la infección por el virus del papiloma humano. Y pues de este es muy interesante porque tiene un montón de aristas que podemos abordar, y porque hay una gran incluso discusión pública a veces sobre este virus, sobre la vacuna, sobre si se coloca, no se coloca y demás. Bueno, vamos a ver de manera básica sobre el virus del papiloma humano. Lo primero es que es un virus muy común, que tiene más de 100 serotipos o 100 variedades diferentes. Estos serotipos, esas variedades se dividen en virus del papiloma humano de alto riesgo y virus del papiloma humano de bajo riesgo. El riesgo del que estamos hablando es el riesgo de desarrollar cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, este virus en particular puede desarrollar lesiones verrucosas o verrugas, que es como esa que ustedes ven aquí en el frenillo de la lengua de una persona, o sea que no tienen que ser necesariamente siempre en los genitales, pueden ser en las manos, pueden ser en los genitales, pueden ser en las mucosas, como en la boca. Ven esta que tiene aquí sublingual, entonces eso sería una lesión condilomatosa o un papiloma o condiloma, es lo mismo. Esta es una lesión que típicamente es benigna. Sin embargo, este virus en algunos sitios corporales particularmente puede asociarse a riesgo de cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Cáncer del cuello del útero y también cáncer de todo lo que es orofaringe asociado al sexo oral. Pero el más común, el más comúnmente desarrollado por el virus del papiloma humano, es el cáncer del cuello uterino. Importante que les quede que más o menos 3 de cada 4 casos de cáncer del cuello uterino están asociados a una infección por el virus del papiloma humano. Y también importante acá que es un virus también muy común, no solo en la cantidad de serotipos que tiene, sino en la cantidad o en la prevalencia que tienen las personas. ¿Qué es la prevalencia? Es la cantidad de gente de la población que está infectada. Y más o menos 8 de cada 10 personas, es decir, la mayoría de personas, en algún momento de su vida, cuando son sexualmente activos, van a estar en contacto con alguno de estos más de 100 serotipos. Entonces ven aquí una o varias imágenes de los diferentes tipos de lesiones que tenemos. Si ven la primera imagen que está acá arriba, que es una mano, esas lesiones son muy comunes. Y de hecho la gente las conoce como mezquinos. Me imagino que todos también han visto mezquinos, que incluso son comunes en los niños. Entonces, para que vean que el virus es tan común, que los mezquinos que todos conocemos son lesiones papilomatosas o condilomatosas producidas por el virus del papiloma humano. Pues es importante ahí que una infección por el virus del papiloma humano no implica que nos va a dar cáncer, no implica que nos vamos a morir, pero sí implica pues que hay que tener un tratamiento y un seguimiento médico, ¿de acuerdo? Para tratar de diferenciar si es de alto riesgo, de bajo riesgo, y para descartar que no hayan lesiones que puedan convertirse en cáncer que estén asociadas. Pues las lesiones típicas son las que ustedes ven acá, ¿verdad? Son esas lesiones así papilomatosas que pueden estar en las mucosas, que pueden estar en la piel. Aquí hay otra, ¿ven? En cuanto pues a la detección, cuando son lesiones como las que estamos viendo, evidentemente la detección es por el examen físico, es decir, lo que el médico o la persona ve. Usualmente consultan porque es algo muy claro, ya sabiendo me salió una verruguita, entonces consultan por eso, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí la parte importante no es únicamente establecer o hablar de la detección del virus del papiloma humano en las lesiones verrucosas, las verrugas que vimos ahora en manos o en boca, porque son muy evidentes, porque las personas van a consultar y porque además esas lesiones que vimos, que si bien se ven bastante pues, feas estéticamente, digamos, son lesiones que no tienen usualmente potencial maligno. Es decir, usualmente el virus del papiloma humano que tiende a dar más verrugas no es necesariamente el que es más oncogénico, es decir, el que produce más cáncer. Pues esas lesiones, aunque se ven muy feas, son lesiones benignas. Y una vez que se diagnostican, lo que se hace es simplemente quitarlas, ya sea quemándolas, congelándolas, haciendo una mini cirugía y quitando ese pedacito de piel, pero la cosa es que únicamente se quitan.
Ahora, ¿cuándo es importante el virus de papiloma humano en cuanto a la capacidad de detectar o de producir cáncer? Es particularmente importante en las mujeres, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque parte del mecanismo mediante el cual funciona el virus es que él infecta las células del cuerpo humano, ¿verdad? Y utiliza toda la maquinaria de la célula para reproducir el ADN del virus y estar produciendo más y más y más copias y replicarse. Entonces, los tejidos biológicos o humanos son más susceptibles de ser afectados por este virus en cuanto más alta sea su tasa de mitosis, es decir, en cuanto más se dividan las células. Casualmente, en el cuello del útero, en el cuello del útero, que es esta parte que ustedes ven acá, ¿verdad? Que es pues, la parte que está más afuera, digamos, del útero, que es el cervix o cuello uterino por el cual sale la menstruación. En ese sitio en particular, por diversos factores biológicos, hay mucha división celular. Entonces, ese es un sitio que es muy susceptible de ser infectado y que además cuando se infecta es muy susceptible de desarrollar lesiones que si no se diagnostican a tiempo pueden producir cáncer del cuello del útero. Y esto es tan común, tan común, tan común que en todo el mundo existen programas de detección del cáncer del cuello del útero. Eh, bueno, no los puedo ver lamentablemente por aquí. Si alguno quiere participar y si alguno sabe cómo se detecta en las mujeres el cáncer del cuello del útero, puede decirlo. Creo que está un poco complicado que participen, pero bueno. Entonces, se detecta mediante la citología. La citología o Papa Nicolau, y vamos a hablar un poquito de eso porque comúnmente ni las mismas mujeres saben qué es el Papa Nicolau y tienden a creer que hacerse el Papa Nicolau es como un sinónimo de salud femenina y que les revisan, quién sabe, que les revisan todo. Y no, entonces, lo primero es definir. Darío, disculpa, no sé si puedes acercarte más al micrófono, es que se oye algo distorsionado. Ok, perfecto. Bueno, vamos a intentar hablar un poquito más duro y más cerca del micrófono. A ver, no sé si mejoró un poquito ahí. Más o menos, un poquillo mejor. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, les decía entonces que el Papa Nicolau es un examen que se realizan las mujeres para detectar de manera temprana las lesiones producidas en el cuello del útero por el virus del papiloma humano, que si no se detectan con el paso de los años, pueden progresar a desarrollar cáncer del cuello del útero. Entonces, este examen consiste en recoger, como ustedes ven acá, una muestra del moco que se produce en la parte externa del cuello del útero y de las células que están ahí particularmente, para luego analizarlas en un microscopio. Para tomar la muestra se coloca este aparato que ustedes ven acá que se llama espéculo, que lo que permite es abrir la cavidad vaginal para poder tomar la muestra. Una vez que se toma la muestra, se puede colocar ya sea en una base líquida, que es la que ustedes ven acá, y que es lo que se conoce como Papa Nicolau monocapa. ¿Qué es la ventaja que tiene el monocapa sobre el Papa Nicolau tradicional? Que se coloca en una base líquida y puede, digamos, quitarle todas las impurezas a la muestra, el moco, el sangrado, etcétera, etcétera. Entonces es como más exacto, por decirlo de alguna manera, para establecer un diagnóstico. El Papa Nicolau tradicional consiste en tomar la misma muestra, pero ponerlo directamente en una plaquita de las que utilizamos para ver el microscopio, es decir, que no se centrifuga y no se le pueden quitar todas las impurezas. Entonces la muestra suele estar un poco más contaminada y la presencia de estos agentes contaminantes como sangre, moco o semen puede afectar la interpretación del Papa Nicolau. Entonces, para que sepan ahí más o menos cuál es la diferencia entre el Papa Nicolau monocapa y el tradicional. Y entonces, en síntesis, ¿qué es el Papa Nicolau? Entonces, es un examen que consiste en tomar una muestra de las células de la parte externa del cuello del útero para detectar de manera temprana las lesiones producidas por el virus del papiloma humano que podrían, si no se detectan, transformarse en cáncer del cuello uterino. Y estas lesiones, cuando las produce el virus en el cuello uterino, se llaman displasias. Pues una displasia es una lesión premaligna, es decir, que si no se trata, se puede convertir en cáncer que produce este virus en el cuello del útero. Ahora, importante ahí, que dije que era muy común, o sea que 8 de cada 10 personas pueden estar infectadas por este virus, pero de toda la gente que está infectada, solo un porcentaje muy pequeñito va a desarrollar displasias, ¿de acuerdo? Solo los que tienen una infección que nosotros llamamos persistente, es decir, que el cuerpo no logra controlar la división y la replicación del virus y no hay una manera pues de prever a quién le va a pasar esto y a quién no. Y como no hay una manera de preverlo, es por eso que las recomendaciones en todo el mundo es que las mujeres se hagan a partir más o menos de los 21 años, no está recomendado hacerlo antes, a partir de los 21 años se realizan papanicolaos cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años, cada 3 años. Las guías nacionales son cada 2 años. Entonces se deberían hacer cada 2 años
hasta los 65 años en la mayor parte de los casos y a veces hasta después de los 65 años. Entonces, bueno, eso es como para que les quede entonces clara la relación entre el cáncer del cuello del útero y el virus del papiloma humano, que es una relación muy importante que, como dije, 3 de cada 4 casos de cáncer del cuello del útero son producidos por el virus del papiloma humano. Ahora, ¿cómo se tratan las lesiones que produce este virus? Pues básicamente, si lo que tenemos son lesiones condilomatosas, como las que vimos, que dijimos que eran benignas, pero que eran muy feillas, esa lo que se hace es quitarlas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se quitan? Pues usualmente quemándolas, ya sea con un spray que tiene nitrógeno líquido, que es muy, muy frío y las va pues a congelar, o con un ácido que se llama ácido tricloroacético, se le coloca a esa lesión y la lesión se quema y a los días se cae. Se puede utilizar también el láser para desecarlos. En general, todos los métodos tienen pues efectividades parecidas. Como son lesiones benignas, pues no es tan diferente. Ahora, ¿cómo se tratan las displasias? Que son esas lesiones que se producen en el cuello del útero que son premalignas, o sea, que pueden convertirse en cáncer. Pues se tratan parecido. Una vez que se hace el diagnóstico, una vez que se toma una muestrita de tejido para corroborar el tipo de displasia que tiene, las displasias pueden ser leves, pueden ser moderadas o pueden ser severas, dependiendo de ciertas características en el microscopio, pues las que son leves se tratan con algo que se llama crioterapia o criocirugía, que básicamente es lo que vemos en la primera imagen de acá, que es un toque chiquitita, pero en lo que consiste es en colocar una especie de anillo metálico que está a muy baja temperatura porque le llega un gas que se llama monóxido de carbono que va a congelar las células del cuello del útero como se ve acá. Y como las congela, pues se mueren, se descaman y la teoría es que se tiene que morir toda esa parte mala. Obviamente, pues van a tener luego un control para verificar que la displasia, es decir, que esa lesión no vuelva a aparecer. Cuando ya es una lesión más extensa o más severa, que llamamos displasias de alto grado o moderadas o severas, lo que hay que hacer es cortar todo el segmento del cuello uterino, y eso ya no es congelarlo, sino cortarlo, es quitar todo el pedacito de cuello que está malo y verificar que en lo que quitamos se haya ido todo lo malo. Entonces, para eso se hace una cirugía muy pequeñita que se llama el DIP, que es esta que ven acá, que consiste en que con una especie de bisturí especial que tiene como forma de asa, que es eléctrico, se corta todo ese segmento. O se puede cortar también en sala de operaciones con un bisturí tradicional, solo que ahí sangra un poquito más. Pero bueno, entonces la idea es que cuando hay una displasia, ya sea o se congela o se quita el pedacito del cuello del útero que está afectado. Vamos a ver. Ahora, importante aquí, ¿existe algún método efectivo para prevenir todo esto, para prevenir la aparición de verrugas, para prevenir el cáncer del cuello del útero, para prevenir el cáncer de orofaringe asociado al virus del papiloma humano? Sí, sí existe. Y ese método sería realmente la vacunación, ¿de acuerdo? Entonces hay varias vacunas para el virus del papiloma humano. Las vacunas no protegen contra todos los serotipos que vimos que eran más de 100, pero protegen contra los de más alto riesgo y contra algunos adicionales. Entonces, en Costa Rica tenemos 2 vacunas, la Cervarix, que solo protege contra el 16 y el 18, que son como los más malos, que dan más cáncer, y una que se llama Gardasil, que protege contra 4 serotipos, es decir, protege más que esta. Y bueno, esas son las 2 que tenemos en el país. Entonces, importante sobre la vacuna, porque aquí hay un montón de dudas, pues, usualmente. Esta es una vacuna que está disponible, que está aprobada en el Esquema Nacional de Vacunación. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la población costarricense, bueno, la población femenina, se coloca esa vacuna. Se le coloca a las niñas de entre 10 y 11 años cuando están en la escuela. ¿Por qué se la colocamos a las niñas? Se la colocamos a las niñas porque antes de tener relaciones sexuales es cuando es más efectiva la prevención. Una vez que ustedes suben en contacto con alguno de estos virus que protege la vacuna, si ya se lo tiene, que si yo me voy a poner esa Cervarix, que como ven protege contra el 16 y el 18, pero ya tengo el virus 16 porque tuve relaciones sexuales y me infecté, esta vacuna no me va a proteger ya contra el virus que yo tengo. Me va a proteger solo contra el 18. Es decir, que lo más adecuado es colocarlo antes del inicio de las relaciones sexuales. Y es por eso que en el país se coloca a las niñas de 10 u 11 años desde hace aproximadamente 7, 8 años. Es decir, que mucha gente, probablemente muchos de ustedes, de las mujeres, no tienen esa vacuna. Entonces, si no la tienen, sería importante que se la coloquen. Esta vacuna se puede comprar en cualquier farmacia y a un adulto le corresponden 3 dosis. Se pone la primera dosis el día 1, la segunda dosis a los 2 meses y la tercera dosis a los 6 meses. Son un poco caras, vale más o menos 50,000 cada dosis, depende de dónde la compren,
pero es la única vacuna que ha demostrado prevenir el cáncer del cuello del útero y previene 3 de cada 4 casos de cáncer del cuello del útero y es más efectiva entre menos parejas sexuales tenga la persona, idealmente que no tenga ninguno. No obstante, se la pueden poner las personas que ya han tenido relaciones sexuales y de hecho está aprobada para utilizar en hombres y en mujeres de hasta 56 años. Es decir, que se la puede colocar realmente cualquier persona, solo que entre más años y más parejas sexuales se haya tenido, menos efectiva va a ser esta vacuna para prevenir el desarrollo de lesiones que pueden producir cáncer. Entonces, ahí sí es muy importante, si no se la han colocado, colocársela. Entre más jóvenes y menos parejas sexuales, mejor. Bueno, entonces vamos a dejar ahí un poquito el asunto del BPH y vamos a hablar un poquito de... Dari, disculpa, una pregunta aquí de un estudiante. Sí, yo tengo una duda con respecto a la vacunación. ¿Cómo funciona esa vacuna? Y en cuanto a hombres, creo que es, ¿cuál de las dos es la que son como 3 dosis? Todas las dos funcionan para hombres y mujeres. La vacuna no tiene sexo y biológicamente funciona igual en esto un hombre que una mujer. La vacuna es una vacuna recombinante, es decir, ¿qué quiere decir eso? Que es una vacuna que se realiza o se sintetiza a partir de ciertos antígenos o ciertas moléculas que tiene el virus nativo, el virus real. Y lo que se le hace es darle como pedacitos del virus que no son infecciosos al cuerpo humano para que el sistema inmune lo reconozca y desarrolle anticuerpos. Así cuando después usted llega y ya viene el virus completo, como ya el cuerpo estaba sensibilizado a esos pedacitos del virus, lo reconoce, lo ataca y lo destruye. Entonces, sobresimplificando, digamos que así funciona una vacuna recombinante y en hombres se puede colocar cualquiera de las dos, la Cervarix o la Gardasil. Si me preguntan cuál es la mejor sería la Gardasil porque protege contra 4 serotipos y el esquema es el que les dije. Se pone una al día 1, una a los 2 meses y una a los 6 meses. Excelente. No sé si Y tienen alguna pregunta sobre este tema. sí, la vacuna es bueno, son las 3 a lo largo, ¿ya me protegen para toda la vida o tengo que retomarla con alguna periodicidad? No se colocan dosis de refuerzo, únicamente 3 dosis. Los Ok. adolescentes, por ahí se preguntan, se colocan solamente 2 dosis y es por una cosa particular de los adolescentes que se les pueden colocar 2 dosis. Sin embargo, hay estudios que probablemente van a salir resultados más adelante que me dicen que quizás sea seguro en humanos, también en adultos usar 2 dosis, pero todavía no está aprobado ese esquema. Entonces, el esquema que está aprobado para adultos son 3 dosis, para adolescentes 2 dosis. Y no hay que poner refuerzos. Ok, excelente. ¿Y no se pueden poner las dos vacunas o nada más es una? No tiene ningún sentido porque las dos protegen contra el mismo virus, solo que la que se llama Gardasil protege contra el 16, 18, 31, 33, la protege contra más. Ok, excelente. Gracias.